Ya, ahora sí, entonces damos. Ahora nos saludamos formalmente. Hola a todas. Parece que seguimos siendo todas. Hablábamos que seguimos siendo mayoritariamente siempre mujeres. Bueno, la saludo a todas con mucho cariño. A varias no veía hace rato. Vamos a hablar hoy día de los siete rayos y de alguna manera hice una conexión con el trabajo psicológico porque yo soy psicóloga y bueno, también la mayoría de nosotros somos terapeutas y nos relacionamos o todos los días o con un problema que está siendo cada vez más mundial y transversal, que es la salud mental. Entonces, esta es una mirada un poco distinta que nos puede ayudar también a poder comprender muchos de los procesos que vivimos nosotros de manera personal, nuestra familia y también nuestros pacientes. Deduzco de que la mayoría de nosotros, digamos que estamos acá, tenemos que ver con la sintergética porque los siete rayos no es un tema que sea como muy abierto al público en general. Así que espero que también esto nos permita hacer un recordatorio de materias que estuvimos viendo y que también aprovechemos de darle una vuelta, ¿no es cierto?, a la espiral y que le dé un sentido quizás distinto o enriquecedor y que nos permita aclarar. Yo les quiero pedir, por favor, con toda confianza, que me interrumpan las veces que sea necesario para que aclaremos las dudas y no solamente esperar hasta el final. Si me quieren hacer preguntas, si me quieren los comentarios que sea, yo feliz de escucharlo, pero no me comprometo a responder todo porque soy tan ignorante en el tema como ustedes, o sabemos lo mismo, no hay mucha diferencia en esto, pero al menos que entre nosotros podamos también complementar y darnos nuestras perspectivas de lo que es este tema, porque es un tema bastante profundo y es un tema que todavía para cada uno de nosotros vive desde el mundo de la subjetividad, entonces es muy exploratorio, no es una cosa que uno pueda llegar y aprender. Entonces vamos a hablar de los siete rayos y el trabajo psicológico. Esto está dentro de lo que el maestro tibetano definió como la psicología del alma y a través de los libros que se dictó con Alice Bailey, especialmente en Psicología Esotérica Unido y el alma y su mecanismo. El tibetano menciona a través de toda su literatura de que la psicología la psicología esotérica, como la llaman, va a ser fundamental para hacer la comprensión de toda la era de Acuario. Por lo tanto, es interesante que podamos también incorporar estas informaciones precisamente al momento que estamos viviendo hoy día. Y ojalá cada una poder transmitirlo en el día a día de la manera que se pueda, para ir preparando también a las generaciones y al compartir a mayor masa crítica para este enfoque. Muy bien, ahora no me aprieta la... Voy a tener que correrlo de acá. Ya. Vamos a hacer entonces este enfoque, este recordatorio de qué son los rayos. Los rayos son siete cualidades. Sabemos que toda la expresión de la deidad, de la fuerza, la fuente, como queramos llamarlo, viene desde el uno, ¿no es cierto? Y luego a través de las expresiones de los distintos números encontramos también los números sagrados y encontramos, por lo tanto, los tres primeros rayos, que son los rayos de aspecto, y los cuatro rayos siguientes, que son de atributo, que se desprenden del tercer rayo. Eh, Hay que comprender que estas siete son cualidades de la fuerza cósmica que están a la base de la estructura de toda vida que se manifiesta. Desde el universo, como se sabe, hasta la psique humana, desde lo más macro a lo micro, vamos a encontrar la expresión de esto, como es arriba es abajo, y tiene que ver con cómo las influencias de estas fuerzas cósmicas, de esta forma de expresión de Dios, por decirlo de alguna manera, por favor, fuera todo lo que tengan que religioso, no me quiero meter ahí, pero son estas expresiones que colorean, lo podemos ver a través también del arco iris, ¿no es cierto? Tanto al alma, a la personalidad y a todo lo que nos convoca en la vida.
Es importante tener claro que los 7 rayos no se definen como tipos de personalidad. Sería harto más fácil, sabemos que esto es muy intrincado, es muy complejo de comprender, sobre todo porque en la época que fueron escritas todavía había muy poco acceso a la información y hay muchos mensajes que el tibetano, para quienes han podido leer sus libros, lanza permanentemente frases, ¿no es cierto? Y termina reflexiones sobre esto. Porque a la primera lectura uno saca una información, pero a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la décima de lo mismo vamos comprendiendo cosas distintas. Por lo tanto, sabemos que estos son símbolos y que tienen una profundidad y una extensión infinita. Entonces, entender que por mucho que hablemos de la psicología, estos son cualidades de energía que el alma, como nuestro ser superior, utiliza para poder evolucionar, ¿ya? Va mucho más allá de lo que una tipificación que en psicología tradicional se puede hablar como tipos de personalidad. Acá también habla de que esto actúa en capas. Todos cuando nos metemos a estudiar esto vamos a identificar que hay 5 rayos que son los más importantes. Con esto me iré adelantando un poco, no me gusta ir leyendo la presentación. Uno que es el rayo del alma, el rayo de la personalidad, y luego tenemos el rayo del cuerpo mental, del cuerpo emocional y del cuerpo físico etérico. Por lo tanto, estamos hablando de distintas capas, de distintas profundidades y de distintos rayos en la mayoría de las ocasiones, repartidos en estos 5 puntos que acabo de mencionar. Dice, los conflictos psicológicos. Por eso habla yo de la salud mental, que sabemos que hoy día al menos tenemos mucha mayor conciencia de lo que era antes de la pandemia, me atrevería a decir yo. Nos encontramos como el sufrimiento también con todo el tránsito de Plutón en Capricornio y ahora en Acuario va floreciendo todo ese inconsciente, todo lo que teníamos como oscuridad. Uno ve que hay mucho sufrimiento, pero el sufrimiento tal cual se entiende desde la psicología esotérica, es la fricción que se genera entre el alma y la personalidad. La personalidad sabemos que es el cuerpo que se utiliza para que el alma siga en su proceso evolutivo. Entonces, esta fricción de cuando el alma quiere tomar posesión de su instrumento para utilizar a la personalidad y alinearse en el camino evolutivo, mientras eso todavía no se produce, se generan estas fricciones que los humanos manifestamos como un sufrimiento, generalmente por una crisis de sentido. Antes, muchos años antes, la crisis de sentido se daba en los adultos grandes. Ahora cada vez incluso podemos encontrar adolescentes con crisis de sentido y en algunos casos menores también niños. Entonces es importante entender de que este sufrimiento que muchas veces sentimos que tiene un hijo, nosotros mismos, un hermano, un vecino, tiene que ver con esto. No es un conflicto psicológico aislado, sino que está dentro de la estructura del alma que necesita utilizar a la personalidad. Cuando hablamos de psicología esotérica también le estamos dando un propósito, un sentido a lo que nos está pasando. El poder conocer los rayos de alguna otra manera me va a permitir encauzar o tener filtros distintos que nos va a permitir acceder y poder llegar más profundo a lo que realmente está sucediendo en la persona. No se trata de que uno pueda definir tan fácilmente los rayos. Hay distintas metodologías que se han tratado de utilizar de acuerdo a la carta astral también, eh, de que dependiendo el ascendente, el signo del sol, de la luna, etcétera, podemos llegar a conocer más o menos nuestros rayos en el mental, en el emocional, en el físico y la personalidad, pero en la medida que uno más sigue estudiando esto y profundizando, no hay nada certero aún, no hay nada certero aún. Definitivamente esto solamente pasa por un autoconocimiento, por toda una vida bien meditativa para uno poder reconocerse, no es que uno pueda contestar un test y saber cuál es el rayo.
Hablamos entonces que de dónde viene este sufrimiento psicológico profundo, que algunos lo viven como fibromialgia, otros como depresión, otros como una bipolaridad que hoy día está muy de moda, un TEA, un TDAH y todas las siglas que se utilizan para definir estos sufrimientos psicológicos. Y es acá donde la psicología esotérica efectivamente nos dice, el conflicto se da entre el rayo del alma y el rayo de la personalidad. Ojalá, insisto, fuera tan fácil saber cuáles son nuestros rayos. Desde este punto de vista, el alma lo que hace es tironear, ¿no es cierto?, hacia arriba de la personalidad por todo el proceso evolutivo que implica. Sabemos que el alma está en permanente aprendizaje y viene a la vida solo a aprender. Y en la medida de que el alma está aprendiendo, uno desde la personalidad siente que hay bastante menos conflicto. Es decir, no hay sufrimiento. Pero cuando notamos de que dejamos de aprender como personalidad, es que nos empezamos a sentir en esta incomodidad y en todo lo que podemos hablar como sufrimiento psicológico. Por lo tanto, esta es la gran pauta, digamos, pista, que cuando yo estoy mal, hacerme la pregunta, ¿en qué dejé de aprender? ¿Dónde no estoy aprendiendo? Y sabemos que el aprender implica cambio y por lo tanto implica desapego. Y ahí vamos entrando en todo lo que es el camino espiritual, ¿no es cierto? Que cada uno desde o lo religioso o lo espiritual, tiene en contacto como un equipaje personal de cómo puede responder esas preguntas. Por eso también es tan importante diferenciar en cuando nos preguntamos los por qué a cuando nos preguntamos los para qué en las experiencias de la vida. El por qué siempre nos va a llevar a esta sensación de orfandad, ¿no es cierto? Que como habla o hemos aprendido a través del doctor Carvajal, ¿no es cierto?, de cómo los arquetipos desde la orfandad, desde el inocente, cómo pasa al huérfano cuando deja, ¿no es cierto?, de aprender. Entonces, salir de ese victimismo, no lo digo peyorativamente, como que alguien se hace la víctima, sino realmente sentirse víctima es muy feo. Y pasar a preguntarse el para qué estoy viviendo esto. ¿Para qué estoy perdiendo una relación? ¿Estoy desapegándome de un trabajo, de algo familiar, de una creencia? Porque uno tiende a creer que los desapegos son muy de lo material, pero también y principalmente tiene que ver con el desapegarse de uno mismo, de lo que me daba seguridad, de lo que yo creía que era la vida y resulta que parece que no es así. Entonces es el rayo del alma el que nos invita a seguir en el proceso evolutivo, los para qué, el encontrar un sentido, el propósito. Yo no vine como pajarito a vivir la vida, vine a encontrar, a hacerme preguntas para poder tener respuestas diferentes en los distintos momentos de la vida. Este rayo define la cualidad esencial del ser y por lo tanto su vocación pensando como propósito y los recursos más profundos que tiene para poder cumplir esto. Sabemos de que nuestra humanidad es del segundo rayo y se dice que la mayoría de los que estamos encarnados tenemos como rayo del alma el segundo rayo, que después lo vamos a hablar, pero todos lo conocemos y si no lo digo, que tiene que ver con el amor y la sabiduría. Ahí tenemos una pauta, ¿no es cierto?, importante, una lucecita, que sabemos que la mayoría de nosotros tenemos como rayo del alma el segundo. Ahora es cómo ordenamos nuestra personalidad para que trabaje en conjunto con este rayo. La personalidad se va a estar resistiendo porque se aferra a ciertos patrones. Aferrarse es ya no me desapego, ¿no es cierto? Estoy apegada a algo, sobre todo a lo que conozco. Y bueno, yo como psicóloga, ustedes como terapeuta sin duda también lo han vivido. Hay gente que llega con profundos dolores y prefiere seguir en ese dolor que cambiar, porque el cambio implica algo desconocido. En cambio, el dolor es mío, como sea, es mi dolor. Entonces es ahí donde se genera muchas veces esta fricción y no solamente hablo de dolores psicológicos, también hablo de dolores físicos, de enfermedades físicas.
¿Ya? Ahí el ego, el que dice esto es mío, aunque sea horrible lo que estoy viendo, pero es mío, es lo que yo conozco, es lo que yo creo, etcétera. Entonces la personalidad siempre va a estar tironeando en el sentido contrario del alma hasta que no somos capaces de alinearlo. El ego, como sabemos, el ego siempre está ofendiéndose, siempre se siente atacado, siempre cree de que todo lo malo y todo lo bueno es por uno. Es como que el ego sigue, yo lo hablo mucho, como que sigue siendo esa niña herida o ese niño herido. Y es súper importante que identifiquemos cuando algo me molesta, algo me incomoda, algo me duele, o estoy yo diciendo o haciendo algo, es saber si lo está diciendo mi adulta o mi niña. La que se está ofendiendo es mi adulta o es mi niña. Porque la niñez se tiende a asociar a todos los traumas que todavía tenemos de manera inconsciente. Y sobre todo cuando alguien no se acuerda de su infancia, ¿no es cierto? Sabemos que ahí hay bloqueos, bloqueos que no son malos, bloqueos que han sido una estrategia de la misma personalidad para protegernos de esos dolores. Y tenemos, bueno, el conflicto, que no es una patología en sí, sino que es el proceso de esta integración, de cómo, bueno, que nosotros lo hablamos más como de alinearse. Por lo tanto, una enfermedad crónica, una crisis, esto mismo que hablamos, la depresión, el burnout, solamente es la tensión. La personalidad, por favor, está pidiendo a gritos, déjenme entrar, y perdón, el alma quiere entrar y la personalidad se va escabullendo en todo este proceso. Cada rayo configura un tipo de alma. Acá voy a mencionar algo. El rayo del alma no cambia en cada encarnación. En cambio, el rayo de la personalidad y el rayo del cuerpo mental, emocional y físico sí van cambiando dependiendo cada encarnación por el aprendizaje que le va tocando en ese momento, ¿ya? Acá entonces encontramos los 7 rayos con los colores esotéricos con los cuales se conocen. Vamos a partir por el primer rayo, que es la voluntad y el poder. El primer rayo es el inicio, por lo tanto acá nos encontramos con líderes, destructores de todo lo que es obsoleto, pero también de los constructores, pero el constructor que necesita destruir. Yo cuando empecé a leer al tibetano, hay algo que siempre se me quedó grabado porque me generó un gran impacto, a lo mejor para usted no le genera nada, pero a mí me generó un gran impacto, que hablaba de las guerras mundiales como que fue la manifestación viva del primer rayo en la Tierra. Porque hoy día, en este momento actual, hay muy poca gente que está encarnando la energía del primer rayo. Los últimos que estuvieron fuertemente presentes fueron todos los primeros 50 años del siglo pasado, donde estuvimos con nuestras dos grandes guerras mundiales que pareciera que nos llevan nuevamente a replantearnos si algo aprendimos. Yo creo que sí, pero no todos. Pero en ese momento, cuando se habla de que fue la manifestación del primer rayo, uno, claro, lee y dice, pero ¿por qué esto típico de decir cómo Dios va a querer este sufrimiento, si es que Dios existe? Bueno, pero acá cuando nos dejamos de enjuiciar y podemos tener una mirada mucho más macro, se comprende, como dice ahí el tibetano, que la manifestación del primer rayo fue destruir la vida, no la forma, perdón, destruir, lo dije al revés, destruir la forma, pero no la vida. Y entender eso es heavy porque a mí lo que me impactó fue que la muerte y el sufrimiento de tantos seres humanos era la forma en que estábamos viviendo como humanidad. Aunque ellos hayan muerto, predominó la vida, entendiendo la vida que va más allá de esta encarnación o de una encarnación, sino la vida como el concepto de vida, del universo, de los multiversos, de la manifestación de la luz. Entonces, eso es el primer rayo. Y muchas veces es necesario ejercer esa rabia que está muy ligada al primer rayo, pero unirlo
amor, que no sea un destruir por destruir, sino un destruir muchas veces con el sentido de poder construir algo nuevo. Y eso lo podemos ver desde lo macro como desde lo micro. Es decir, cuando uno mismo necesita hacer una transformación de su personalidad, necesita destruir viejos patrones para que renazca una nueva forma. El segundo rayo es el amor sabiduría, y aquí es donde se encuentran los maestros, los sanadores y los educadores. Por eso se dice que la mayoría de los que estamos encarnados somos del alma como segundo rayo, porque nuestra humanidad completa viene a trabajar precisamente la expresión, la manifestación del amor sabiduría. No es un amor entendiendo como un amor simple, sino que tiene que ser un amor inteligente. Y aquí viene todo el desarrollo de lo que es aprender a pensar, ¿no es cierto? Que es la manifestación del principio de que somos mente. No puede ser el amor pucha que te quiero, o pan y cebolla, como se decía antes, sino que tiene que ser un amor con unas cualidades que requiere una inteligencia y una sabiduría. Esa es la principal expresión del segundo rayo. En el tercer rayo se conoce como inteligencia activa. Y la inteligencia activa es donde vamos a encontrar a grandes filósofos, estrategas y pensadores. El primero, el segundo y el tercer rayo son los rayos de aspecto, como decía yo al inicio. Y de este tercer rayo se expresan estos otros cuatro rayos que son los de atributo, donde tenemos como cuarto rayo la armonía a través del conflicto, donde encontramos artistas, creadores, mediadores. El quinto rayo, que es el conocimiento concreto, donde están los científicos, los investigadores, los analistas. El sexto rayo, que es la devoción y el idealismo, donde están los místicos, los activistas, los devotos. Y el séptimo rayo, que es el orden y magia, o magia ceremonial, que son los organizadores y los ritualizadores. Sabemos que la era de Piscis ya se retira completamente para que se dé este ingreso que ya viene hace más de 150 años de la era de Acuario, pero que no es que cambien de un día para otro, sabemos que esto es un proceso lento, donde estamos viendo que se está retirando el sexto rayo como manifestación en nuestra humanidad y está cada vez siendo más presente y por lo tanto naciendo mucho más gente con el séptimo rayo como rayo de la personalidad. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No los estoy viendo porque como achiqué las caritas, no sé si alguien está con la mano arriba, les pido que me interrumpan si quieren hacer alguna pregunta. Sigo. No, Carlita, súper interesante nomás todo. Sí, Dele. pero hábleme de vez en cuando porque si no siento que se corta la conexión y estoy hablando sola. Hola, porque no los veo. Ya, seguimos. Como decía, los rayos actúan en las múltiples capas de cada ser humano. El rayo del alma, que es el que permanece siempre, como yo les decía, en la esencia profunda, es la cualidad fundamental del ser y no cambia entre las vidas. Define nuestra vocación, nuestro propósito y los recursos espirituales auténticos. Es el alma el que jalona, tira desde aquí hacia la evolución. Entonces ya es interesante saber que todos compartimos en gran parte que este rayo es el segundo rayo. ¿Por qué digo que es importante saberlo? Una, porque tenemos una de las variables despejadas. Y por lo tanto es súper interesante como desafío de cada uno de nosotros investigar y saber más de cómo se manifiesta ese segundo rayo, para que lo podamos identificar dentro de nosotros y le demos cada vez más espacio, porque sabemos que ese es el que comanda nuestra vida. ¿Ya? Entonces es como la brújula, para allá tenemos que ir. Cada uno sabrá si está más o menos alejado de eso. Ahora, no hay que confundir que porque el rayo del alma sea mayoritariamente el segundo rayo, nuestras personalidades tengan que ser de segundo rayo. No tiene absolutamente nada que ver. Es más, lo más probable es que no se manifiesten en los otros cuatro rayos y ese es el gran trabajo,
que la personalidad se pueda alinear, integrar y así tener esta coherencia con el rayo del alma. El rayo de la personalidad es el que tenemos en esta vida y si uno cree en otras vidas, va a ir cambiando en otras vidas. Y es el vehículo integrado, es el estilo de mi ego, cómo se presenta el ser en el mundo, lo que los griegos llamaban la máscara. Puede estar en conflicto con el rayo de la personalidad y es como generalmente ocurre, que estén en conflicto, porque ese conflicto es la fuente de lo que nosotros conocemos como este sufrimiento psicológico profundo. Pero ¿qué es el saber a qué vine? Cuando se habla de definir la vocación es entender cuál es el sentido de que yo esté en esta vida, a qué vengo a trascender, cuál es mi legado, ¿ya? Y ese legado lo podemos hacer a través de los 7 rayos, no solo de uno. El rayo mental, que es el que sabemos que habla de la mente concreta y la mente abstracta, sabemos que dentro de la constitución de la humanidad, el alma se ubica dentro de manas, que es mente, la mente abstracta. Por lo tanto, es muy importante también identificar cómo procesamos este. Acá se define todo el procesamiento e integral de las ideas, las creencias, los pensamientos, las percepciones. Él determina de alguna manera, obviamente, el estilo cognitivo, si uno es más analítico, más intuitivo, es más sistémico, es más creativo, deductivo, etcétera. Es cómo procesamos desde el campo de la mente. El rayo emocional astral es la naturaleza emocional dominante. Por lo tanto, aquí encontramos el color de nuestra vida afectiva. Explica por qué ante un mismo evento dos personas reaccionan emocionalmente distintas. Y acá también podemos darnos la explicación de, por ejemplo, cómo vamos generando traumas en nuestra vida. Ante un mismo evento, y por eso se dice, el trauma no es lo que me pasó, el trauma es cómo yo reaccioné a ese evento. Y la forma de reaccionar está dada por este rayo. Por lo tanto, también es súper importante poder identificarlo en uno, porque me permite, obviamente, tomar el control, no la represión, sino el control de mi mundo emocional. Aprender a responder en vez de reaccionar, que hace una tremenda diferencia. La reacción es casi instintiva. Yo acerco la mano a una estufa caliente y solito la mano se retrocede el brazo completo. Reacciono. Y muchas veces en nuestras relaciones humanas reaccionamos a lo que hace o dice un otro. En cambio, cuando ya puedo desarrollar la capacidad de responder, es cuando hay un proceso reflexivo previo, es decir, ya estoy permitiendo que también la mente participe en esto. Y por lo tanto, utilizo la inteligencia, la pausa reflexiva y respondo, lo cual es 1000 veces menos dañino. Así que eso también es un ejercicio importante de hacer. Y luego tenemos el rayo físico, del cuerpo físico etérico, donde tenemos la energía vital y la acción. Por lo tanto, este es el tipo de energía corporal, el ritmo vital y la forma de actuar concretamente en el mundo. Así podemos ver gente que necesita hacer deporte, si no se pone mal. Habemos los que no hacemos ningún deporte. Y lo importante es que cada uno también puede identificar, y ojo que esto es importante y que ya lo vamos a ver, los rayos no son ni buenos ni malos, son cualidades. Por lo tanto, no es que tener este rayo es mejor que el otro. No, es la forma de que yo le saque el mayor potencial a ese rayo, a esa cualidad, porque como nosotros somos una humanidad que seguimos viviendo en la polaridad, en la dicotomía, lo bueno, lo malo, lo de arriba, lo de abajo, la derecha, la izquierda, el Colo-Colo, la Chile, todo es dual, el papá, la mamá, lo que tenemos que buscar acá es poder alejarnos de lo que la cualidad del alma tiene como una expresión más, lo digo, entre comillas, negativa, y
irnos a lo positivo, también entre comillas, pensémoslo como una polaridad, más que como lo bueno y lo malo. Acá yo les dije, pusimos en la presentación los colores esotéricos, que son los mismos que están acá. ¿Por qué puse esto de los colores? Porque me parece que es súper interesante, sobre todo como muchos de nosotros terapeutas también trabajamos con la luz, y obviamente el color es luz, y porque también a uno le puede servir cómo me he visto hoy día, dependiendo, ¿no es cierto?, de qué energía quiero potenciar o no, también nos permite desde ese punto. Tenemos acá los colores exotéricos y los colores esotéricos. Acá se define los colores exotéricos como lo simbólico y los esotéricos como los verdaderos. Tenemos el primer rayo, voluntad-poder, que es el color rojo, y el exotérico es el naranja. ¿Alguna de ustedes recuerda que en Sintergética cuando estuvimos estudiando y se nos enseñaron los sólidos platónicos o quienes tomaron curso con, ay, se me fue el nombre, con Santiago Santiago, Córdoba? Sí, con Santiago, cuando teníamos la figura de los sólidos platónicos en colores, el cuadrado, que es el del primer rayo, era naranjo, ¿se acuerdan? No, si no se acuerdan, no, perdón, era verde y el color esotérico era el naranja. ¿Qué quiere decir eso? En el fondo que hay unos colores que nosotros vemos y que tenemos asociados ciertos símbolos, y el color esotérico es el color que en el fondo está potenciando la manifestación de eso desde lo oculto. Es lo mismo que los planetas tienen los planetas pueden ser regentes esotéricos o exotéricos de los signos. Pero eso es astrología esotérica, no me voy a meter para allá porque es mucho más enredado, pero para que se pueda comprender cómo podemos utilizar estos colores. Bueno, el significado clave, como veíamos del primer rayo, es la voluntad pura, el fuego creador y destructor. El segundo rayo, amor, sabiduría, tenemos el azul índigo como el esotérico y el índigo profundo desde lo exotérico y habla del amor cósmico, la profundidad sin límite. El tercer rayo, la inteligencia activa, tenemos el color verde y el color negro. Habla de la inteligencia de la naturaleza, la absorción total. ¿Se acuerdan cuando uno ha escuchado, o también dentro de lo que nosotros estudiamos, que el blanco repele y el negro absorbe? Tiene que ver también con esto, porque recordemos que el tercer rayo es la materia, es la madre. Por lo tanto, ahí está todo el proceso de materialización. Y ahí tiene que ver todo un significado de cuando utilizo negro en la ropa, que es importante ponerme algún otro color, aunque sea una bufanda, un prendedor, lo que sea, porque el negro absorbe todo, lo bueno y lo malo. Y el blanco, por otro lado, es, al repeler todo, entrega de vuelta todo, así que es mucho más expansivo desde ese punto de vista. El cuarto rayo es la armonía a través del conflicto. Acá encontramos el color amarillo y el amarillo crema, y es la iluminación búdica, síntesis del conflicto. Para quienes, sobre todo, pueden tener muchas aguas en sus cartas, lo más probable es que vivan esto diariamente, sobre todo a nivel emocional, que es la necesidad de siempre estar peleando. No sé si les ha pasado alguna vez o conocen a alguien así. Es como que la única forma de encontrar alguna armonía es discutiendo o peleando o etcétera. Quinto rayo. Es el conocimiento concreto, tenemos el naranjo y el amarillo, y este es el fuego de la concentración, la luz que logra penetrar en la materia. El sexto rayo, devoción e idealismo, está el color rosa, azul cielo, y el color rojo en el exotérico, que es el amor devocional maduro, la ternura espiritual, que es, insisto, esto a lo que se aspira en ese rayo. Y el séptimo rayo es el orden ceremonial y magia, tenemos el violeta y el blanco, y que son la síntesis del rojo más el azul, que es el espíritu en la materia. El maestro tibetano advierte que los colores son aproximaciones simbólicas, en planos superiores se mezclan de forma que la mente concreta no puede captar linealmente. Por eso es esotérico, no tenemos ni idea de lo que él quiso decir con esto, al menos yo.
Me imagino que algunos seres muy iluminados lo pueden tener mayormente resuelto. El primer rayo. Tenemos acá, yo no alcanzo a ver, pero espero que ustedes puedan ver el título arriba que dice que en el fondo es la virtud. ¿Sí? ¿Lo ven? Virtudes de rayo, porque yo no lo veo, por eso lo comento. Si no, yo me lo voy a bajar. Sí, virtudes. Oh, Sí, perfecto. se ve. Ah, ya, que yo no lo veía, por eso ahí está perfecto. Bueno, como decíamos, la voluntad y el poder, esta energía como patrón central es que dificultad para conectar con la propia vulnerabilidad. Usa la fortaleza como coraza, para que lo vayamos pensando en nosotros, porque lo más probable es que lo pensemos en un otro, pues siempre es más fácil ver en el otro, pero pensémoslo en nosotros. Cuando yo no me atrevo a decir no sé, cuando yo no me atrevo a decir me equivoqué, cuando yo no me atrevo a pedir ayuda, ¿por qué? Porque no me pueden ver vulnerable, cuando no lloro en público, son como todas esas expresiones donde me acorazo para precisamente no mostrarme débil frente al otro. Entonces, la virtud de este rayo es la fuerza, la valentía, la determinación, el coraje y la confianza en uno mismo. Como vicio o como sombra, me gusta más sombra que vicio, encontramos el orgullo, la dureza, el aislamiento emocional, la arrogancia y hasta la crueldad. Como trabajo terapéutico, pensando nosotros como terapeuta pudiendo ayudar a otros y a nosotros, acá el trabajo principal es aprender que la entrega no es debilidad. Estas personas deben abrir el corazón sin perder su columna vertebral, integrar la ternura sin rendirse. Las crisis suelen venir cuando el poder externo ya no basta para llenar el vacío interno. Lo voy a repetir para ver si a alguna le resuena mayormente. La crisis suele venir cuando el poder externo ya no basta para llenar el vacío interno. Es decir, ejercer un poder externo, controlar los otros, el trabajo, etcétera, ya no basta para yo sentirme que estoy completa. Encontramos acá como fortalezas clave el liderazgo natural, la visión estratégica, la capacidad de decisión y la resiliencia extrema. Como desafío psicológico, por lo tanto, está la soledad existencial, la dificultad para delegar, miedo a la dependencia y rigidez emocional. El color rojo, como veíamos que es el color esotérico, encarna la pura voluntad de Dios en su aspecto destructor y creador. En cambio, el naranja, que es el exotérico, refleja la energía activa del liderazgo antes de alcanzar su fuente. La nota clínica, para que podamos identificar cómo llega a la consulta este primer rayo, presentan alta resistencia a pedir ayuda. La consulta generalmente ocurre en crisis o colapso. Todos hemos tenido un paciente que llega a nosotros corriendo desesperado y cuando se siente un poquito mejor huye a perderse. Hasta la próxima crisis que vuelve a llegar desesperado. Pero llegan en esos momentos y no buscan la profundización para poder sanar. El vínculo terapéutico acá tiene que ser de igual a igual. Nunca verticalizar a su costa, porque una persona de primer rayo, que insisto, es muy poco lo que uno puede encontrar hoy en día encarnado, llega, no sé, pues imagínense una alta figura de autoridad. No quiero dar ejemplos para no entrar en problemas, pero acá sí tenemos ejemplos más bien históricos que no están actualizados, que tenemos, por ejemplo, a Churchill, Alejandro Magno, Napoleón y Arjuna del Bhagavad Gita. Son figuras de gran voluntad y liderazgo, a menudo son solitarios en su grandeza. Oye, Carla, te hago una Mande, consulta. Me encanta interrumpirte. me Estamos encanta que me hablando de interrumpa. los rayos de la personalidad, ¿no es cierto? No, estamos hablando solo del primer rayo. Pero al referirte a este primer rayo puede ser, ya dijimos que el alma era el segundo rayo, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros sí. Permane- o sea, espero que gran parte de nosotros seamos el segundo rayo. Yo también Tú confío en estás eso. describiendo ahora
uno a uno los rayos y uno va a ver que este rayo, por ejemplo, el rayo uno puede ser de la personalidad, del cuerpo físico, del emocional o del mental, ¿no es cierto? Exactamente. No estás hablando únicamente de los rayos de la personalidad. No, 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 no. Ya. Los rayos son lo mismo y se pueden manifestar en estos 5 rayos que a nosotros nos importan. El del alma lo tenemos como variable ya más o menos despejada. Entonces, al hablarlo desde acá, como está desde la psicología, uno tiene ya hoy día mayor conciencia de cómo es uno, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno puede decir, me resuena o no me resuena si es que yo soy así. Ahora, siempre es más fácil partir por el rayo de la personalidad, porque hacer el trabajo de conocer cuál es mi rayo mental, emocional y físico es difícil, es ¿Sabes, complejo. sabes por qué te pregunto? Porque desde el punto de vista el cuerpo mental, claro, está la rigidez, ¿no es cierto? Está todo esto que tú has descrito del primer rayo. Ujú. De la parte emocional, ¿cuál sería entonces el rayo uno de la emocionalidad, la incapacidad de expresarla, no sé, la La rigidez introspección exagerada, emocional. la rigidez? Y del campo físico podría ser, por ejemplo, algo muscular o algo así. Por Pues, ejemplo, una artritis, por ya. ejemplo, un Parkinson, es decir, cuando ya el cuerpo se nos va rigidizando. Eh, Te hago esta interrupción porque es un tema complejo este de los rayos, ¿te fijas? Entonces, Súper complicado. es bueno como ir reflexionando al ir señalizando los rayos e irnos nosotros ubicando, digamos. Así que te agradezco. Claro, por eso acá habla de los desafíos psicológicos. Porque, a ver, de verdad que es muy difícil cuando uno empieza a trabajar en uno en identificar, porque uno en personalidad, yo creo que uno más o menos, ya, yo calzo más en esto. Pero se vuelve mucho más complejo cuando uno empieza a hacer el mental, el emocional, el físico, porque de repente uno se da cuenta que el que creía que era de la personalidad parece que es mi emocional Ujú, o parece que es mi mental. Entonces, es decir, esto de verdad que no es una cuestión simple, es muy ujú, difícil. Es decir, yo creo que encarnación tras encarnación uno va revisando esto, mm. porque es Yo muy estoy, difícil. claro, Porque porque yo estoy aparte, pensando en la perdón. cosa clínica, digamos, Claro, para estos cómo son como hacer en la tips clínica. como más simples que nos Ujú, puedan ayudar en el servicio cuando somos terapeuta o cuando en el servicio que sea, y también en el autoconocimiento. Pero de ujú, verdad que no es un checklist, es ujú. complejo. Ok, Es súper gracias. interesante, pero es complejo. Sí, ajá, muchas gracias. No, por favor. El segundo rayo, amor, sabiduría, vimos que el color esotérico era el azul índigo y el exotérico el índigo profundo. El patrón central acá es que se pierde en el otro. Confunde el amor con fusión. El miedo al rechazo es la herida nuclear. Ahí ya tenemos una pauta importante también, ¿no es cierto? Un patrón que podemos observar. Eh, yo creo de que acá es importante ver sobre todo la manifestación en las relaciones simbióticas. Vimos que en el primer rayo también está el tema de la dependencia emocional. Ahí hay miedo a la dependencia emocional. Acá yo me atrevería a decir que está casi la necesidad de depender emocionalmente del otro. Ahí podemos ver una diferencia. La virtud del rayo, el amor inclusivo, la empatía profunda, la paciencia, la intuición, la compasión. Y la sombra es la absorción emocional, sin límites, miedo al rechazo. Hay sobreprotección y dependencia. Yo diría que acá lo más significativo, o que al menos yo veo en la clínica, es aprender a poner límites, entendiendo que los límites no son para el otro,
son para mí. Yo creo que aquí siempre hay un error o que nos han formado como tienes que ponerle límite al otro, que no se pase para la punta. Pero si yo no tengo mi límite, jamás voy a poder poner ese límite para un otro. ¿A qué me refiero con esto? Si yo me transgredo a mí misma porque no sé cuál es mi límite, voy a permitir que el otro me traspase. Yo siempre doy este ejemplo que como el Gasparín, el monito animado es el fantasmita, el Gasparín atravesaba a las personas, las paredes, a todos, y todo lo atravesaba él. Y así es como muchas veces vivimos, y llegan muchos pacientes a eso, no saben poner límites. Entonces generalmente llegan diciendo eh, que todo le duele, que vive por el sufrimiento de la humanidad, del planeta, de todos los, de las mascotas, etcétera, de que nadie la respeta, que todos lo pasan a llevar. Y eso es como lo primero que uno ve. Pero inmediatamente uno tiene que saber que esa misma persona no respeta los límites de nadie, porque ella no sabe dónde termina ni dónde empieza. Entonces es muy común, sobre todo acá, la gente que siempre vive para los otros, ayudando a los otros, al servicio de los otros, y no se sirven en el sentido de cuidarse a ellos mismos. Bueno, el trabajo terapéutico es aprender a amar desde sí mismo, no perdiéndose en el otro, distinguir entre la empatía y la simbiosis. ¿Todos entienden el concepto simbiosis? Sí, ¿Sí? sí, Ya. Acá el trabajo clave es instalar la diferenciación de mí sin que se sienta como un abandono o frialdad. Es la autonomía amorosa. Pucha que nos cuesta esto con los hijos. A otros les cuesta con las parejas. A otros les cuesta con los padres. Entonces es importante reflexionar en esto. ¿Cómo me diferencio del otro? A los padres nos cuesta mucho vivir este proceso cuando los hijos son adolescentes, porque es la instancia donde deben empezar a diferenciarse de los padres. Y viene la rebeldía, y viene ir en contra de, y se agradece que sea así. Porque si uno no vive esta diferenciación en la adolescencia, tarde o temprano la va a vivir. A los 30, a los 40, a los 50, hasta los 60 he visto, o 70. Sí, la verdad que hasta 70 me ha tocado ver en la clínica. Y pucha que es compleja la vida cuando uno no se ha podido diferenciar aún de los papás. Como fortalezas clave, entonces tenemos la empatía excepcional, la capacidad de contención, la sabiduría intuitiva y la vocación de servicio. Los desafíos a nivel psicológico, los límites difusos, el agotamiento empático, la autoanulación y la dependencia emocional. Dentro de la parte de colores encontramos el azul índigo, que es el esotérico, que es el color del amor cósmico. Por eso cuando hacemos sanación siempre ascendemos, ¿no es cierto?, en azul índigo. Es un amor no sentimental, sino inclusivo y sin límite. Su profundidad, perdón, me equivoqué, ascendemos en naranja y descendemos en el azul índigo. Su profundidad simboliza la inmensidad del amor universal que define este rayo. Como nota clínica, es decir, cómo pueden llegar a nuestras consultas, son los cuidadores que nunca piden ser cuidados. En terapia suelen intelectualizar el amor para no sentir cuánto les duele. Necesitan permiso explícito para poder recibir. Las figuras arquetípicas que menciona el maestro tibetano es el Buda, el Cristo, la Madre Teresa, Abraham Lincoln y Florence Nightingale. Son grandes maestros y sanadores que vivieron el amor como un servicio universal. El tercer rayo de inteligencia activa tiene el color esotérico verde, el exotérico el negro. El patrón central es el uso de la mente como refugio y defensa emocional. Piensa para no sentir. Acá encontramos a todos los que intelectualizan la vida.
Tenemos en las virtudes el pensamiento sistémico, la creatividad, la adaptabilidad, la visión estratégica, la versatilidad. En la sombra está la hipermentalización, la manipulación, la dispersión, la crítica excesiva y la parálisis analítica. El trabajo terapéutico es bajar del análisis al cuerpo y a la emoción real. El trabajo es usarla brillantemente como puente hacia la experiencia, no como un escape. La psicoeducación funciona bien, pero solo hasta cierto punto. La clave es interrumpir la racionalización y regresar al presente. Por eso, ya hace varios años, están en boga todas, por ejemplo, las terapias corporales, porque sabemos que nuestro inconsciente o nuestro cerebro reptil nos habla a través del cuerpo, a través de nuestras sensaciones. Pero si estamos en la parte de racionalizar e intelectualizar todo, nuestro trabajo como terapeutas queda corto, muy corto. Necesitamos llevar esto como experiencia para poder, a través de la lectura del cuerpo, avanzar a lo emocional y llegar finalmente a lo racional, al pensamiento, a la mente. Entonces, este trabajo también es súper importante porque hay mucho tercer rayo manifestado. Como fortalezas clave tenemos una mente brillante, una capacidad estratégica, adaptabilidad, creatividad analítica. Y como desafíos, la desconexión emocional, la inconstancia, el cinismo defensivo y el exceso de opciones. ¿Se acuerdan cuando nosotros aprendimos primer rayo en el séptimo chakra, segundo rayo en el cuarto y tercero en el quinto? Y tal como dice, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Alicia en el País de la Maravilla, la reina que le corten la cabeza, ¿no? Solamente. Muchas veces nosotros decimos o escuchamos pacientes que nos dicen, no, si yo sé que eso me pasa, pero ¿cómo lo cambio? Bueno, es que desde ese plano que yo sé, no voy a cambiar nada porque estoy acá. Necesito incorporar mi sentir y mi hacer cuando nos alineamos, somos coherentes. Recién ahí se produce la transformación. Yo no saco nada con saber, necesito encarnar ese proceso. Ahí se da realmente esa transformación. El color verde es el color esotérico y expresa la inteligencia de la naturaleza, la creatividad que da vida a las formas. El negro es el color exotérico, es inusual, simbolizaba la absorción de toda la luz, es la mente que lo integra todo. En la clínica son pacientes muy articulados que dan análisis perfectos de su propio sufrimiento, pero no lo sienten. El terapeuta debe interrumpir amablemente este discurso cognitivo y preguntar, ¿y qué sientes en el cuerpo ahora mismo? Tenemos esa pregunta, la verdad es que es maravillosa, sobre todo si nos la hacemos a nosotros. Bueno, tenemos como grandes filósofos, científicos y estrategas que mueven el mundo desde la mente, como Paul el Veneciano, Einstein, Erasmo de Rotterdam, René Descartes. El cuarto rayo, armonía a través del conflicto. Tenemos el color esotérico, el amarillo, y el amarillo crema como el exotérico. Acá el patrón central, el conflicto no es un obstáculo, es el modo en que vive. La oscilación emocional es su estado basal. Por eso acá encontramos a los artistas, mayoritariamente. La virtud del rayo es la sensibilidad estética, la compasión, la mediación, la búsqueda de belleza y sentido, y el humor. En la sombra tenemos las oscilaciones emocionales, las indecisiones, la autocomplacencia, el dramatismo, el conflicto habitual. En el trabajo terapéutico, su camino es el conflicto. No se trata de eliminarlo, sino de atravesarlo conscientemente hacia la síntesis. El trabajo es desarrollar ecuanimidad sin perder la sensibilidad que los hace únicos.
Acá encontramos como el mindfulness y el trabajo corporal son especialmente eficaces. Por ejemplo, que pueda tener mucha expresión de primer rayo, mandarlo a hacer yoga puede resultar una tortura máxima. En la fortaleza clave tenemos sensibilidad excepcional, talento artístico, empatía intuitiva, humor y profundidad. Como desafío tenemos la inestabilidad emocional, la indecisión crónica, la dependencia del drama y la dificultad para concluir. El color esotérico, amarillo, es el color de la iluminación búdica y la intuición pura. Apunta a la síntesis que emerge del conflicto cuando la tensión se resuelve, nace la luz. ¿Cómo llegan a la consulta? En terapia son fascinantes y agotadores a la vez. Cambian de posición con frecuencia. El terapeuta necesita sostener la continuidad que ellos no pueden. Acá la palabra clave es qué síntesis emerge de esta tensión. Encontramos artistas y creadores cuya obra nació directamente del propio conflicto interno. Está Miguel Ángel, Beethoven, Shakespeare, Dostoyevsky y Jung. El quinto rayo, el conocimiento concreto, el color esotérico naranja y el amarillo como exotérico. Acá el patrón central dice que hay una desconexión del mundo emocional propio y ajeno. Lo que no puede medirse no existe. Bueno, acá encontramos a la ciencia antigua. Gracias a Dios ahora la ciencia está con aperturas importantes al respecto. Eh, Santo Tomás fue el que dijo, ¿no? Ver para creer. Aquí encontramos a todo eso, todas las expresiones similares. La virtud del rayo está la precisión, la honestidad intelectual, la investigación, la perseverancia, la concentración. La sombra está la estrechez mental, el materialismo, una crítica fría, el aislamiento y la dificultad con lo intangible. En el trabajo terapéutico hay que ampliar la inteligencia hacia una dimensión emocional e intuitiva. El trabajo parte por respetar la lógica, hay que darle razones, hay que argumentar, para luego ir expandiendo gradualmente hacia la experiencia directa. Por lo tanto, el cuerpo se utiliza como un laboratorio de datos internos. Como fortalezas clave tenemos el rigor intelectual, la persistencia, la objetividad y el pensamiento original. Como desafíos está la frialdad relacional, la dificultad con la ambigüedad, la rigidez ante lo intelectual y el aislamiento social. El color naranja esotérico conecta la mente concreta con la devoción. Es el fuego de la concentración intelectual llevada a su máxima expresión, luz que penetra la materia para revelar sus leyes. A la consulta llegan, perdón, acá quiero mencionar, hay muchos maestros budistas que utilizan el naranjo en sus vestimentas. Bueno, y tiene que ver precisamente con la conexión con lo espiritual y también por eso nuestra conexión al ascender cuando hacemos una restitución, que yo les decía, se asciende en esta luz naranja y por eso también en el buen morir sirve poner telas naranjas en torno al moribundo. ¿Cómo llegan a la consulta? Llegan con hipótesis sobre sí mismos. Ejemplo, creo que tengo depresión. Vienen ya con su diagnóstico hecho ellos mismos. Prefieren cuestionarios, evaluaciones y datos. El terapeuta debe hablar su idioma al inicio y luego llevarlo gradualmente a territorios más blandos. Son muy fieles cuando confían. Encontramos acá científicos e investigadores que penetraron la naturaleza de la realidad con una mente exacta. Tenemos a Galileo Galilei, a Newton, a Marie Curie, creo que se llama así, a Tesla y a Thomas Edison. El sexto rayo, devoción e idealismo. Tenemos el color esotérico, el rosa con el azul cielo y el exotérico, el rojo. El patrón central es todo o nada en las relaciones
Ideologías y causas. La desilusión es la gran crisis existencial. Bueno, acá encontramos grandes religiosos. Vemos que, por ejemplo, Guerra Santa, las guerras que mayoritariamente parten por temas religiosos, son muy de la parte devocional precisamente. La virtud acá es la profundidad del compromiso, hay una entrega total, una fe genuina, lealtad y la ternura. Como sombra está el fanatismo, la dependencia emocional, la desilusión devastadora, los celos y el sectarismo. Terapéuticamente acá es aprender a amar lo real, no el ideal proyectado. La desilusión de una persona, una causa, una creencia es su crisis y su mayor oportunidad de maduración. El trabajo es soltar sin destruir y encontrar el objeto de devoción dentro de sí mismo. Yo atiendo mayoritariamente mujeres y de todas las edades. Y acá es lo que siempre yo les manifiesto del síndrome de Disney. Es cuando yo pensé que mi vida iba a ser de color de rosa, iba a conocer al príncipe azul, iba a tener muchos hijos y vivir felices para toda la vida. El engaño que nos dio Disney, ¿no es cierto?, a través de todos sus cuentos. Y es cuando toca desapegarse de alguna pareja, los grandes sufrimientos de las mujeres. No era como yo lo tenía pensado, no era lo ideal, no era lo que me habían contado, o la maternidad no era lo que me habían contado, el embarazo. Acá tiene que ver mucho con ese idealismo. Perdón, me quedó la duda, si leí la última parte, sí. La fortaleza, tenemos compromisos profundos, la fe inquebrantable, el calor humano, la capacidad de sacrificio. Psicológicamente, los desafíos son el fanatismo, la dependencia, la incapacidad de graduar la intensidad y la pérdida de sí en el otro. Esotéricamente, el color rosa es el amor devocional en su forma más pura, no el rojo pasional del exotérico, sino la ternura que surge cuando el idealismo madura hacia la compasión real. ¿Cómo podemos verlo en la clínica? Pueden idealizar al terapeuta con intensidad. El manejo de la transferencia acá es clave. También pueden devaluar con la misma intensidad. Necesitan un modelo de amor con perspectiva, no que sea perfecta, pero real. Figuras de devoción pura, su fuerza y su fragilidad venían de la misma fuerza interior. Tenemos a Juana de Arco, San Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Martin Luther King y Gandhi. El séptimo rayo o el orden ceremonial y magia, tenemos el violeta como esotérico y el blanco como exotérico. El patrón central dice la necesidad de controlar el entorno como compensación de una angustia interna. El caos lo desorganiza profundamente. La virtud, la organización, la síntesis entre el espíritu y la materia, el ritual, la precisión, la manifestación. Como sombra, la rigidez, la superstición, el control obsesivo, el formalismo y la angustia ante el caos. Terapéuticamente es aprender que el orden verdadero surge desde adentro. El trabajo es confiar en el proceso sin necesitar controlarlo todo. El ritual puede ser usado terapéuticamente, crear estructura interna en lugar de imponerla externamente. Las fortalezas tenemos la capacidad organizativa, el sentido del ritual, la precisión y la habilidad para manifestar. Desafío psicológico, la rigidez, el perfeccionismo, la dificultad con la incertidumbre y el control como defensa. El violeta es la síntesis del rojo, que es la materia, y el azul, que es el espíritu. Exactamente lo que hace el séptimo rayo, traer el plan espiritual a la forma concreta. Es el color de la nueva era de Acuario. Imagínate el movimiento con Plutón en Acuario, para que recordemos esto. Traer el plan espiritual a la forma concreta. En la clínica son los pacientes más puntuales.
los que toman nota, los que quieren un plan claro de tratamiento. Son esos tipos que dicen, ya, ¿qué tarea me va a dar esta semana? Necesitan estructura en el encuadre y dentro de esa seguridad pueden aventurarse en territorios desconocidos. Son los organizadores y ritualizadores que conectaron el mundo visible con el invisible. Está Saint Germain, según el maestro de Kant, está la maestra, la Madame Blavatsky, Robert Baden-Powell y Benjamin Franklin. Cada tipo de crisis lleva la firma del rayo que la genera. Descartes señala que el tipo de crisis que una persona experimenta y cómo la vive es uno de los indicadores más fiables de sus rayos activos. La crisis no es aleatoria, es el alma forzando una integración con la personalidad que se ha resistido. Por lo tanto, la crisis en el primer rayo es la crisis de poder y colapso. Llegan cuando el control externo falla. Hay una pérdida de posición, autoridad o salud. La fortaleza que los sostenía ya no alcanza. Primera vez que piden ayuda. Es ya no puedo con todo, sola o solo. La crisis del segundo rayo es la del abandono y el rechazo. Una ruptura vincular, un duelo, una traición. El miedo al rechazo que han gestionado toda la vida se vuelve insostenible. El dolor es desproporcionado para quienes los rodean. Siento que nadie me ve realmente. La crisis del tercer rayo es la dispersión y la parálisis. Demasiadas opciones, proyectos abandonados, agotamiento cognitivo. La mente que todo lo puede ya no puede decidir. El burnout intelectual. Pienso demasiado y no avanzo. La crisis del cuarto rayo es la oscilación extrema sin causa aparente, relaciones que se rompen en el punto álgido, imposibilidad de sostener estados positivos, el drama como un modo de vida. Acá la crisis emocional es cíclica, la del cuarto rayo. Todo va bien, entonces lo destruyo. Tengo que buscar algo para decir que esto anda mal. La crisis del quinto rayo es la crisis de sentido y el vacío existencial. El éxito profesional o académico no me llena. Los datos ya no bastan. Aparece una dimensión que la razón no puede explicar y eso lo desestabiliza profundamente. Lo tengo todo, pero no sé para qué. La crisis del sexto rayo se da a través de la desilusión y la traición. Una persona, una causa o una creencia lo decepciona. La caída del ideal es vivida con devastación total. Puede derivar en depresión profunda o en un nuevo fanatismo. Si esto falló, nada tiene sentido. La crisis del séptimo rayo son crisis de caos e impotencia. La vida se desordena, el trabajo, la salud, los vínculos, etc. Y la angustia es extrema. Cuando los rituales y los controles fallan, aparece el pánico subyacente que siempre estuvo ahí presente. Necesito que alguien me diga qué hacer. Quisiera escucharlos sí un poco ahora para que abran un poquito sus micrófonos. Hoy me alargué muchísimo, perdón, no había visto la hora. Estamos bien. Eh, Estamos bien, Carly. sí, seguro. Sí. Ya voy terminando, pero no sé si alguien quiere comentar si se ha podido tener una mayor claridad con lo que hemos leído a través de, por ejemplo, las virtudes, las sombras, los conflictos, ¿se han podido ver identificados? El conflicto es súper bueno para ubicarse. En Sí, mi caso. ha resultado útil, que eso es lo que importa, Sí. que no sea información, sino que le veamos la utilidad. Ok, ya sigo y me Sí, de apuro verdad entonces. muy útil. Yo de verdad que Ajá, he aclarado muchísimas cosas porque los rayos son complicados, no sí, son fáciles. De verdad que exactamente. gracias, mucha claridad, muchísimos puntos. Gracias mil. Qué bueno, qué bueno.
Sigo entonces. ¿Cómo identificar los propios rayos? Bueno, primero que nada dice observar las cualidades dominantes, examinar qué cualidades emergen con la naturalidad y consistencia, no las que uno aspira a tener, no las que son como más actuadas, sino las que aparecen espontáneamente incluso cuando estamos bajo presión. Los rayos se revelan en los patrones que persisten. La segunda forma es identificar los vicios recurrentes. Cada rayo tiene sus vicios específicos. Ya leímos, ¿no es cierto?, cuáles eran los vicios que define Descartes, ya que dice, paradójicamente es una de las pistas más fiables. La sombra es más honesta que la persona. ¿Qué patrón negativo regresa una y otra vez? En la tercera forma, examinar las crisis y su naturaleza. El tipo de crisis que se enfrenta que revela los rayos activos. Por ejemplo, una crisis de poder sería un rayo uno, desilusión devastadora, el rayo sexto, la parálisis analítica, el tercer rayo. El tipo de sufrimiento es un espejo del rayo dominante. La meditación reflexiva sobre la historia de la vida. Yo diría que este es el fundamental. Descartes recomienda periodos de reflexión profunda mirando los momentos cumbre, las crisis mayores y las vocaciones que emergieron. El alma revela sus rayos a quien aprende a escucharla en silencio. La observación de las relaciones. Los rayos similares crean comprensiones inmediatas. Los opuestos crean fricciones inevitables. Examinar por qué ciertas personas resultan imposibles o magnéticas es una clave diagnóstica poderosa. La guía de un terapeuta maestro entrenado. Ahí tenemos más dificultad. De Cádiz es explícito. Identificar los propios rayos no es un ejercicio intelectual ni un test. Requiere discernimiento maduro. Un acompañante puede ver desde afuera lo que el ego no puede ver desde adentro. Esto es como un resumen, así que me lo voy a saltar porque ya partimos 10 minutos tarde, pero igual me he tomado bastante tiempo. Acá es importante saber que el alma no enferma. Lo que enferma es la distancia entre quienes somos y quién hemos venido a ser. Esa sería mi exposición de los rayos, un poco mirándolo también desde la psicología, desde cómo terapeutas nos pueden llegar, obviamente, y poder nosotros aportar y ayudar y colaborar y todo lo que sabemos hacer. Gracias, Carlita. Les agradezco de todo corazón, sobre todo por Eh, haber aguantado. Yo no vi la hora, perdón. Pero qué bueno, qué bueno que no la viste, porque muy interesante. Qué bueno que esto lo podemos ver de nuevo, porque fue como tomar agua con manguera bombero, ¿ah? Con mucho conocimiento, muchas cosas que reflexionar. Tremendamente interesante, Carlita. ¿Ah? qué bueno. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y ahí Fadul preguntando por el octavo rayo. Ni idea, querido Fabul. Apenas estoy con estos 7. En el Yo, octavo todavía no me he metido. Creo que me falta mucha vida para poder comprender algo de eso. No, ahí todo. A lo mejor ahí tú nos puedes sorprender, pues. Ofrécenos ahí si tú sabes más del octavo rayo, porque yo soy súper ignorante, lo el buen reconozco. humor, dice, el buen humor. El buen humor. Ah, sí, sí lo tengo. Ese lo tengo. Bueno, espero que haya sido, traté de hacerlo lo más Sí. práctico posible. Ujú. Y pucha, una buena pega para nosotros, para cada uno que Sí, pueda tratar de identificar ahí cuáles son sus rayos. Yo creo que estamos nosotros más cercanos que quizás otras personas que ni siquiera saben que los rayos existen, aunque sí, sí tienen clara manifestación, por ejemplo, toda la gente muy devota, etcétera. Pero es bonito para nosotros como terapeuta, pero siempre para poder ayudar al otro tenemos que primero ayudarnos nosotros, entonces tenemos que hacer el trabajo internamente y recién ahí atrevernos a decir, este debe ser el rayo del otro, de algún paciente. Yo creo que hay que ser súper cuidadosos en esto, pero al menos decir, podría ir por acá, al menos diferenciarse de
línea uno de la línea 2. Sabemos que los impares son de la línea uno y los pares de la línea 2. Pero sin duda nos va a dar herramientas, tips importantes para ayudar al otro, pero insisto, partamos por ayudarnos nosotros. Eso no es egoísmo. Gracias, Carlita. Bravo. Beso y abrazo Gracias. a todas, a Muchas todos. gracias, excelente de verdad. Gracias Muchas mil. gracias a ustedes, que estén muy bien. Besitos. Muchas gracias. Chao, Chao. chao, chao. Chao, gracias Gracias, Carlita, gusto Carlita. de verte. No, por favor. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén todos muy bien. Gracias, Glorita. Bye, Nos bye. vemos. Chao. Bye, gracias.